Jornada que ha sido considerada como histórica. Luego de 8 años de tramitación, el Congreso despachó finalmente el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, una iniciativa que pondrá además fin a la ley reservada del cobre, la que se mantiene vigente hace ya 6 décadas. Analizamos los pilares de la propuesta junto a Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Defensa. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos. Gracias. Comenzar de inmediato preguntándole respecto del tema que fue la piedra de tope para ustedes en principal. Finalmente, ¿se garantiza la transparencia, evitar que haya posibilidad de corrupción, que fue principalmente lo que ustedes alegaban? O sea, se avanza sustancialmente en esta materia. Ahora, esto no soluciona todo y por supuesto que nosotros tenemos un montón de proyectos que ya tengo en tabla para la próxima sesión de la Comisión de Defensa para seguir sesionando, porque queremos decirle a Chile, queremos contarle a nuestra gente que después de tanto escándalo, tanta irregularidad y tanto abuso, hay medidas institucionales, hay correcciones institucionales profundas para poder confiar en las Fuerzas Armadas. Yo lo he dicho incansablemente. Las Fuerzas Armadas no son patrimonio de un sector político. Las Fuerzas Armadas fueron construidas en algunos casos, como en esta ley, en 1958, pero la ley orgánica y la mayoría de las otras normas es de dictadura, y nosotros queremos actualizar estas instituciones a nuestra democracia del siglo XXI, y para eso es clave traer estándares de probidad, de transparencia, y creemos que esta ley, que tiene dos brazos muy claros: primero, deroga la ley del cobre y luego crea un nuevo mecanismo de financiamiento, es un avance que nosotros trabajamos junto con otros proyectos que ya hemos estado tramitando, pero queremos al final de cuentas hacer cambios sistémicos, acabando con la justicia militar, con una nueva gestión de compra, con una nueva ley de financiamiento, y yo creo que por sobre todo aumentando el control civil sobre las Fuerzas Armadas para algo básico que ocurre en la mayoría de los países desarrollados y que muchas veces nos gusta compararnos, que es que los militares se dedican a ser militares y los contadores, los administradores públicos se dedican a la contabilidad y a la administración pública desde los ministerios de defensa, como en Estados Unidos, como en Alemania. En nuestro país no, los militares han tenido siempre la billetera con bastante abultada a raíz del cobre principalmente, y para nosotros es importante este avance del cual ellos también comparten. Hemos conversado con las instituciones y creemos que es clave para poder comenzar a construir una nueva etapa dentro de estas instituciones, alejada del fraude y más cercano a la defensa, a la sociedad, para que volvamos a confiar plenamente en ella. Yo creo que a este proyecto, en particular el nuevo mecanismo, también tiene un instrumento de planificación para que no se gaste de acuerdo al momento, sino que se planifique un horizonte de 8 años, un instrumento de financiamiento plurianual, que es una novedad dentro del Estado, es decir, el Estado va a invertir de manera inteligente a mediano y largo plazo, y también hemos comprometido por parte del gobierno el envío de un proyecto acogiendo nuestra propuesta de quitar la gestión de compra de las Fuerzas Armadas y alojarla en el Ministerio de Defensa. Es decir, en 6 meses el gobierno se comprometió a enviar un proyecto para realizar esto, y para nosotros creo que es un avance sustantivo, empujando en toda esta nueva etapa que queremos construir, acabando con la justicia militar, protegiendo a los denunciantes y, por sobre todo lo que involucra con recursos públicos, hay que cuidarlos, porque cuidar los recursos públicos también es cuidar la patria. Sí, diputado Brito, buenos días. Quería preguntarle, ya vamos a ir a los detalles, a más detalles respecto de esta nueva norma, pero como parlamentario del Frente Amplio, ¿qué le parece que después de casi 3 décadas del retorno a la democracia no fue ni la concertación ni la nueva mayoría, sino que fue un gobierno de derecha quien realizó finalmente estas modificaciones, evidentemente con el apoyo en el Parlamento de muchos de ustedes, digamos, pero en definitiva es un gobierno de derecha el que deroga la ley reservada del cobre? Bueno, muchas veces a nosotros se nos critica que creemos que la historia comienza cuando llegamos nosotros. Yo tengo 29 años, imagínense. Nací 2 meses antes de que los militares abandonaran la moneda, en enero del 90. Y creo que es importante ser críticos, pero tampoco abusar, porque cada momento tenía también su complejidad. Pero nada hoy justifica mantener el status quo. Nada hoy nos dice que no podemos empujar más. Y para eso al gobierno y para también la exconcertación hemos sido bien claros. Las ideas buenas las vamos a apoyar y las vamos a respaldar como si fueran nuestras también. Y aquellas que consideramos que no es un aporte, lo vamos a decir y vamos a votar en consecuencia. Y esto se refleja muy bien en la votación de ayer. Yo fui el único voto en la Comisión de Defensa en contra de un artículo en particular. Aprobé todos los artículos, a excepción de uno. Tuve hartas presiones, fue muy complicado.
pero era un artículo que dice de un aporte basal mínimo para la compra de armas de $500 millones al año, independiente de lo que diga la planificación, independiente de lo que diga el Congreso o la sociedad. Si la planificación dice que se tienen que pasar 400, estamos obligados por ley a pasarles 500. Yo creo que eso no se justificaba y se lo dije al ministro, no tuvimos suficiente agua en la piscina como para poder mejorar el proyecto, pero bueno, sabemos que no salió como quisiéramos, pero salió, creemos que lo mejor posible, o nosotros empujamos lo más posible, y es importante también no perder la cabeza. A esto es un avance, es algo sustancial, 61 años de la ley del cobre, que no solo era un daño para las Fuerzas Armadas, sino también era un daño para Codelco mismo, que acaban, pero esto también faltan hartas otras reformas que esperamos que el gobierno nos apoye. Diputado, a ver, respecto del piso mínimo, que ahora es este aporte basal, el ministro Espina ha dicho que es un mantenimiento actual de las capacidades, que por eso se justifica. Ahora bien, ¿quiénes van a estar fiscalizando esto? ¿Es por un lado la Contraloría y por otro lado el propio Parlamento? ¿No es suficiente? Es que en el Estado moderno y las recomendaciones de todos es que el Estado debe planificar a largo plazo, debe financiar a largo plazo y debe gestionar de manera eficiente. Nosotros apoyamos el planificar a largo plazo, de hecho lo defendemos férreamente. El financiar a largo plazo también, y no solo para defensa, también para salud y para educación. Me gustaría tener presupuestos plurianuales, porque creo que son claves, áreas estratégicas para el desarrollo de la sociedad. Pero no creo que se justifique, teniendo esos instrumentos de planificación y de financiamiento, un piso mínimo, porque al final de cuentas lo que creo que el único fundamento de ese piso mínimo fue una desconfianza. Y ante la desconfianza, nuestra propuesta es reformas, es conversar, no es evadir la discusión democrática que se da en torno al financiamiento del Estado todos los años en este Congreso. Pero bueno, sabemos que podemos continuar mejorando el proyecto. Yo confío en las Fuerzas Armadas, así como confío en la sociedad. Invito a que la sociedad cada vez se pueda involucrar más en la discusión de defensa, pero por sobre todo no nos vamos a ir para la casa, vamos a continuar trabajando incansablemente para poder construir una nueva etapa dentro de estas instituciones. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto que esta nueva norma genera, digamos, una serie de instancias de control civil hacia el uso de estos recursos públicos, en momentos en que la ciudadanía exige cada vez mayor transparencia, ¿qué sentido tiene que varios de estos controles se van a realizar en sesiones secretas? Bueno, lo que pasa es que de todo lo que gasta Chile en defensa, ¿okay?, cerca del 80% es del presupuesto, y eso en casi su totalidad es público en cuanto a que son los sueldos, los gastos operacionales. Pero este 20% que le llaman capacidades estratégicas. ¿Y qué significa eso? Significan satélites, significa material de guerra, significan fragatas para poder fiscalizar la pesca ilegal, que ocurre mucho en nuestro país, sobre todo en aguas interiores, buques también de bandera extranjera, le quitan recursos a todas las chilenas y chilenos. Entonces, eso es material de guerra. Y los países en general son muy celosos con eso, porque es información que las personas que no le desean bien a nuestro país les es muy útil. En consecuencia, hay temas que dicen que afectan la seguridad nacional, que se mantienen en reserva, pero que se mantenga en reserva en ningún caso justifica que no exista el control, que no exista un estricto control, porque en nombre de Chile y con los aportes que generan los contribuyentes, necesitan los contribuyentes tener las garantías de que esos recursos serán bien utilizados, y en la medida de lo posible yo creo que merece la sociedad saber qué se hace para que la sociedad esté tranquila. Entonces hay temas que son delicados. Por ejemplo, si uno conoce el monto específico, va a saber qué marca de armamento y qué sé yo se compró, pero eso no justifica la falta de control, y es por eso que nosotros vamos a, cada 6 meses, revisar todas las compras en esta materia, la Contraloría también, y que esto es una novedad porque antes no se revisaba, y quiero recordar, por lo menos hay $10 millones, estamos hablando de casi 7.000 millones de pesos, que comprobados en tribunales, que eran recursos de la ley del cobre, que terminaron en las cuentas de 1, 2 o 3, 10, 15 personas. Diputado, sobre lo mismo, ¿en qué sentido tiene entonces seguir, por ejemplo, cuando es un porcentaje menor del gasto en defensa, seguir manteniendo esta glosa de gastos reservados? Es que, eso es otra glosa, pero los gastos reservados se justifican en la medida en que estos van para acciones de seguridad. Por ejemplo, una acción de seguridad es recolectar información, es mantener un sistema de radares por el monitoreo. Yo le quiero contar que recién, hace 19 de junio, en un portal de un medio nacional salió publicada la noticia de un barco que salió desde el puerto de mi distrito, San Antonio, con destino a Europa, detectado en Estados Unidos con 16,5 toneladas de cocaína, por ejemplo.
16 toneladas y media de cocaína, 1.000 millones de dólares. Si nosotros, la Armada es la responsable de la seguridad del mar y de los puertos, si no tiene la Armada las capacidades, o si no tiene, por ejemplo, las capacidades para fiscalizar a los buques que realizan pesca ilegal en nuestro mar y que depredan los ecosistemas, lamentablemente no vamos a poder fiscalizar. Y el tema, y la defensa en general se maneja con la marca y los modelos y las capacidades de los buques de manera reservada, porque de lo contrario saben dónde están, saben dónde se mueven, y eso es algo que puede afectar la seguridad nacional. Pero insisto, que sea reservado no significa que no existan todos los controles. Es por eso que la Contraloría hoy día se hace parte, cuestión que antes no era, y la Cámara de Diputados también, y instamos a algo que es simple. Los contribuyentes merecen saber que se hace en nombre de Chile, y cuando eso afecta a la seguridad nacional, merecen tener todas las garantías de que esos recursos van a ser bien utilizados. Diputado, cuando hablamos de los controles justamente, uno podría llegar a pensar que, a ver, ¿por qué un civil va a tener la capacidad de controlar lo que escuadrones que tienen un conocimiento mucho más técnico deciden o dejan de decidir? ¿Por qué van a saber ustedes que la compra de tal o cual armamento es el indicado? Obviamente que saber el precio es una cuestión mucho más fácil, pero ¿por qué ese y no otro? ¿Por qué es eso lo que necesitamos y no otro? ¿Va a existir la capacidad entonces de fiscalización suficiente para poder determinar que esos fondos están siendo bien utilizados? Bueno, el empeño al final lo pone cada persona. Yo quiero recordar que apenas ya 3 meses en este Congreso, el año pasado, instalé la constitución de la Comisión Investigadora por el fraude en las compras del Ejército. Presidí esa comisión investigadora. Hoy día tenemos a 2 excomandantes en jefe siendo procesados por la justicia por 3.000 y 4.500 millones de pesos cada uno. Entonces, el empeño se lo pone cada uno. Yo no sé qué va a hacer el resto de los parlamentarios y el día de mañana cuando yo no esté. Lo que sí puedo asegurar es que mientras yo sea presidente de la Comisión de Defensa y mientras yo integre la Comisión de Defensa, voy a hacer un estricto control de esto. Y claro, yo soy civil y no quiero ser militar, lo digo claro. Yo no quiero ser militar. Y espero que los militares no quieran ser diputados. Si lo que acá necesitamos es construir un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares. Y aquí llama mucho la atención algo particular de nuestro país. En Chile se habla muy poco de defensa. Si uno compara con otros países, otras sociedades, la sociedad civil habla mucho más y conoce mucho más también de defensa. Pero a mí me gustaría, y agradezco el contacto porque nos permite sociabilizar estos temas que pocas veces se habla, pero por sobre todo creo que nosotros nos merecemos pensar la defensa de una manera distinta y pensar a los militares también, resignificarlo, no con todo lo ocurrido y todo lo que hicieron en el siglo XX, sino como queremos el siglo XXI, con una vocación democrática, profunda, un apego irrestricto a las leyes, a la sociedad civil, porque, insisto, cuando un militar jura lealtad a la bandera, es porque en esa bandera se ve reflejada la sociedad de nuestro país, libre y segura. En consecuencia, ese es nuestro propósito y esperamos también contar con ellos para los cambios que queremos nosotros continuar impulsando en este Congreso. Sí, diputado, más allá de la aprobación de esta normativa, y quiero preguntárselo también como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, ya que mencionaba además el control de la Armada en el tráfico de drogas que puede salir desde nuestros puertos. ¿Qué le parece el hecho de que el gobierno esté impulsando el que las Fuerzas Armadas presten apoyo justamente para el control del narcotráfico en nuestras fronteras? Bueno, yo como presidente de la Comisión de Defensa he recorrido distintos lugares y uno de esos ha sido el norte. Y he podido evidenciar cómo en la actualidad prestan colaboración en información, en todo lo que ocurre en la frontera. Pero hay que ser claros también. Yo creo y temo, y se lo he dicho al ministro pública, privadamente y al gobierno, yo temo que el gobierno está utilizando a las Fuerzas Armadas para revivir en las encuestas, porque el decreto que ellos pusieron no innova en la colaboración y si es que el decreto permite detener, creemos que es inconstitucional. Es por eso que presentamos en Contraloría un téngase presente, el Contralor acogió aquello y le pidió al gobierno modificar el decreto, el gobierno asumió el error, modificaron el decreto y estamos viendo cómo va a salir. Acá hay que ser claros, no tenemos problema con que las Fuerzas Armadas colaboren. Lo que pasa acá es que improvisando no le vamos a ganar a nadie y menos al narcotráfico. Tenemos que generar una gobernanza y las recomendaciones son a fusionar las brigadas antinarcóticos, no a disolverlas. Nosotros tenemos a la PDI, tenemos a Carabineros y con una transposición de funciones, hoy día el gobierno lo único que nos propone es incorporar al ejército. Nuestra postura es que debemos fusionar los esfuerzos para combatir el narcotráfico porque es una amenaza transnacional que merece un enfoque sistémico con una nueva política de drogas, con un enfoque en salud a los consumidores, pero con un combate frontal y directo a las cadenas de aprovisionamiento. Quiero destacar 16 toneladas y media de cocaína de un barco salido de nuestro país, probablemente cuántos más han entrado y no hemos detectado.
esto no es 1, 2, 3 dosis en el bolsillo de una persona. Esto es una cadena de aprovisionamiento de pasta base en muchos barrios de nuestro país que nosotros queremos cortar. En esa misma dirección hay quienes han leído esta solicitud de colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico como un evidenciar, digamos, que las policías, que aquellas que están por ley encargadas de vigilar nuestras fronteras, no lo están haciendo bien. ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que nuestras policías no lo están haciendo bien porque hoy día o no tienen las capacidades o no están siendo formadas de manera adecuada. Yo creo que si el presidente y el ministro Espina nos dice por medio de este decreto que el ejército tiene capacidad ociosa, en consecuencia hay que utilizarla en esto, o que Carabineros, como bien dijo usted, no lo está haciendo bien, bueno, conversemos en torno a eso. A mí me gustaría tener una mejor institución de Carabineros protegiendo a los honestos, a aquellos que cometen irregularidades o abusos, enfrentando una justicia común y corriente y también, porque no hay que decirlo, con un enfoque distinto. Yo creo que llevar a Carabineros a un enfoque militar o llevar a los militares a un enfoque policial es completamente contrario, y de hecho experiencias en el mundo hay de sobra, tanto en Latinoamérica como en otros continentes, en donde la combinación militares y narcotráfico nunca ha sido buena. Algunos me han dicho, oye, pero si los militares fueron los que le ganaron a Pablo Escobar en Colombia, mentira, eso fue la DEA. Si los militares fueron los que, la Marina fue la que agarró al Chapo Guzmán en México, sí, eso puede ser cierto, pero después de que el Chapo Guzmán había comprado el ejército. Entonces hay que ser mucho más responsable, improvisando no le vamos a ganar a nadie, y yo espero que una vez que concluya el gobierno actual del presidente Sebastián Piñera, no ocurra lo que pasó en su gobierno anterior, en donde nos entregó el país igual o peor en materia de seguridad, narcotráfico y corrupción. Diputado, a ver, primero, el caso que usted nombra respecto del barco que zarpó desde San Antonio, efectivamente partió desde ahí, pero pasó también por Perú, Panamá, Bahamas. Entiendo que se está investigando si la droga fue introducida en algunas de estos paradas que hizo o salió efectivamente toda desde nuestro país. Eso por un lado. Por otro, ¿considera que hay un problema de comunicaciones o es que no se está haciendo bien el trabajo por parte de las distintas policías en materia de control del narcotráfico? En relación a lo primero, este barco es uno de por lo menos 4 que son públicos, están en distintos medios, que solo este año han salido. Han sido detectados, y las autoridades estadounidenses así han levantado las alertas a nuestro estado, y seguro esto es tema de investigación, pero quiero recordar también que un contenedor del Ejército de Chile hace 15 años creo que fue detectado también con cocaína en Europa, también había parado en el puerto del Callao de Perú, y yo creo que, bueno, algo hay que revisar, queremos que se investigue. El tema es que el puerto de San Antonio no tiene escáner de contenedores como tiene el puerto de Valparaíso. Entonces, son datos que uno va cruzando y se dice, bueno, posiblemente algo esté ocurriendo. Nosotros queremos ganarle al narcotráfico, no queremos intentarlo, y para eso es tan importante que también las policías tengan reformas profundas. Lo vimos hace un tiempo en el caso de inteligencia de Carabineros, con el caso Catrillanca, terrible. Agentes del Estado asesinando y después realizando un montaje a todo Chile. Eso yo creo que reviste una gravedad tremenda, porque si se daña la confianza entre las instituciones, ¿qué nos queda después? Yo quiero tener buenas instituciones, quiero confiar en las instituciones, y si es necesario para eso impulsar los cambios, lo vamos a hacer. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por haber tomado contacto con nosotros a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, que estén muy bien. Buenos días.